cirugía abierta, apéndice. Entro, Rocky Davis, los planos bien, el apéndice sano. Push, ¿qué hacen? ¿Saben qué hacían antes? Su corte y empezaba. No, para acá no es. Así terminaban los pacientes. No, por ahí no era. Terminaban los pacientes y cuando tú le veías el abdomen después decías, oye, ¿qué es esto? ¿No? Tenían como esas anclas, ¿no? Como unas anclas, los otros tenían por acá. Atroz la vacina. Porque tenías que buscar la causa. O ya decías, le dejabas esto, le hacían una laparotomía, ¿qué es lo que yo hice? Le dije, chico, vamos a convertir la cirugía convencional a cirugía laparoscópica. Lo cerré. Y esperé mis 15 minutos que llegaba el equipo, convertí laparoscopía. ¿Qué es lo que tenía? Una perforación gástrica. Suturé el estómago, lavé y se acabó la operación. Al revés, conversión de abierta a laparoscopia. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero es raro, ¿no? Lo habitual es hacer lo contrario. ¿Ya? Ahora, este tipo de dispositivos es bueno que ustedes conozcan. Por ejemplo, miren, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3. ¿Qué es el single port o puerto único? ¿Qué quiere decir? El single port o puerto único también es pesado. ¿De verdad? Yo he operado pocas veces, 1 o 2 veces por puerto único. Y yo les soy honesto. Lo que yo he aprendido es a no sufrir. ¿Te gusta sufrir, doctora? No, aquí sí te gusta sufrir. No. ¿Te gusta sufrir o no? Hay un cirujano que trabaja en la clínica conmigo, le dicen pare de sufrir. Porque siempre que entra, sufre. Y ustedes como cirujanos lo que menos tienen que hacer es sufrir. Entonces miren chicos, cuando ustedes van a hacer una apendicectomía, ¿qué dice el libro? Lo que ustedes aprenden. A ver, ¿qué dice el manual? Yo recuerdo mucho un cirujano amigo, cuando empezaba esto de la laparoscopía, decía, señor, hoy día le vamos a hacer una colecistectomía. Y en su delante, déjeme leer un poquito porque recién estoy empezando. Entonces empezaba a leer trocas. Pues ya imagínese el paciente, el sufrimiento que tenía que hacer, va a experimentar conmigo. ¿Qué hará este doctor? Recién está empezando, está leyendo su libro. Después decía, chicas, pongan mi libro adelante ahí, en donde voy a estar operando para ver. Entonces ya imagínense. O sea, pare de sufrir significa que el cirujano no tiene que sufrir y ustedes tampoco tienen que sufrir. Ese mensaje les voy a dar siempre. ¿Qué es lo que pasa? Si leen en el libro, dicen para apendicectomía, un puerto en el ombligo, uno suprapúbico y una fosa ilíaca izquierda para poder trabajar. Listo. Hay personas que se toman al pie de la letra esto. Entonces ellos mueren con eso. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, sufren y sufren y sufren, se mete el intestino, y siguen y siguen y siguen y siguen sufriendo. ¿Por qué? Porque están pegados a la norma que así es. Pero así no es. ¿En qué sentido? En que si el paciente necesita un trocar, yo le zampo un trocar más. Y con eso separo y hago toda la cosa más sencilla. O sea, uno tiene que salir de la norma o de lo establecido de una manera inteligente para solucionar un problema y no sufrir. Si tú no sufres, el paciente no va a sufrir. Entonces, eso es el mensaje. ¿A dónde quiero llegar? De que esto del puerto único nace con eso de los cirujanos. Hay una serie de comentarios y esta clase es para que ustedes en la laparoscopía estén con todo lo que existe. Después, para que no me digan, el doctor ha venido a contarnos sus cuentos, sus chistes, lo que le ha pasado, nada concreto, su experiencia, eso no está en los libros. ¿Qué es lo que pasa? En una época, los cirujanos que defendían mucho la cirugía convencional sumaban.
te decían, mire, ya tienes 2 centímetros de corte en el ombligo, súmale el 1,5 centímetros del otro lado, esto, sumaban todos los cortecitos y mide así. Y yo por un corte así, le hago lo mismo. Entonces ellos hacían la sumatoria de los puertos. ¿Qué es lo que hacían? Que otros cirujanos decían, no, entonces yo le hago 2 nomás, o le hago un puntito, ya no le hago más. Entonces había esas cosas, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? De que ¿cuántos trócares se necesita para una operación? Los suficientes para que ustedes puedan trabajar y dependiendo del procedimiento quirúrgico. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pero más tampoco no, porque ya sería una coladera, ¿no? Eso es con respecto a los trócares. ¿Cómo nace el single pore o puerto único? El puerto único o single pore nace, doctor Ilustroso, le llevo un ratito, estoy con los alumnos. Ya, listo. Entonces, ¿cómo nace el single pore? El single pore nace con esta moda, ¿no? De que los laparoscopistas fuimos en un momento avasallados por los cirujanos convencionales, que cada vez hay menos. Ya los cirujanos convencionales se están jubilando, ya se están retirando, se están extinguiendo. Pero nos medían, nos decían, oye, tú le haces 6 puntos, suma, y el corte es así, y yo le hago por lo mismo, así. El single pore nace para decirles a ellos, ¿saben qué? Nosotros podemos operar solo por un huequito. Entonces, por ese único huequito se metían 3 pinzas. La cámara, 2 pinzas, todo para poder trabajar. Ya imagínense el grado de dificultad. Y el principio en la laparoscopía, eso nunca se olvide, es el principio de la triangulación. Ese es el principio básico de un laparoscopista. Un laparoscopista que no tenga en su cabecita bien metido el principio de la triangulación está condenado a morir. El principio de la triangulación, eso es lo primero que enseñan en la laparoscopía, o que nos enseñaron en la laparoscopía. Y yo estoy seguro que nadie les comenta. Es el principio de la triangulación. Cámara, 2 pinzas, triángulo. Cuando tú haces el principio de la triangulación, todo perfecto. Y en el single pore no hay el principio de la triangulación porque estás ahí. Entonces, realmente operar por un puerto único en cirugía laparoscópica es una cosa de locos. O sea, es para sufrir. Y ya les he dicho, salvo las doctoras que están adelante que sufren, yo no quiero sufrir. Entonces, como no quiero sufrir, yo soy cirujano laparoscopista multipuerto. Pero ojo, acá viene un ojo, que en el robot se ha diseñado ya un puerto único por donde entran todas las pinzas y el robot sí es el robot. Entonces, cirugía por puerto único con robot es una maravilla. ¿Qué le queda al paciente? Un solo agujerito de 2 centímetros, por ahí entran todas las pinzas y el robot hace todo dentro. Cirugía robótica por puerto único es lo mejor que puede haber. Se levanta el paciente, un cortecito de 2 centímetros en el ombligo y no tiene nada más, no tiene los otros puertos, nada. Pero por robot. Pero por un cirujano así, salvo, y algunos dicen, no, yo hago puerto único, ¿qué? ¿Sí o no? Entonces vamos conociendo un poco más. Ahora, en forma rápida, la cirugía laparoscópica es tecnológicamente dependiente. ¿Qué quiere decir? Que depende de la tecnología. ¿Cómo se operaba al principio? Al principio se operaba, decía Gabriel, tráeme esa soguilla, o tráeme ese hilo que está cosiendo tu abuelita con la aguja. Kelly, no había Kelly, con los dedos, con las uñas, así. Esa era la cirugía. Después dicen, Kelly, no, yo voy a diseñar esto. Empiezan una serie de médicos a hacer diseños, su pinza de disección, sus separadores Faraday, ¿no? Todo lo que ustedes conocen. La Alice, Bacon, ¿no? Richardson, o sea, todos los médicos dicen, yo voy a diseñar algo y le voy a poner mi nombre, a moda, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Oviedo. 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 Yo soy presidente de la Federación Peruana de Fútbol
Y voy a diseñar, por ejemplo, un separador intraabdominal que tiene la forma de una pelota. O bien. Así era. ¿Ya? Entonces cada nombrecito era por el que lo inventó. Y así se empezó a desarrollar una gran cantidad de instrumentos para cirugía convencional. En cirugía laparoscópica igual, ¿no? Cuando empieza la cirugía laparoscópica. Pero, ¿cuál era la idea? De que los instrumentos en cirugía convencional ayudaban a separar el campo y para que el manipuleo sea mucho más fino y las pinzas tenían el mensaje de ser la extensión de los dedos. Ese era el mensaje. ¿Correcto? Y en cirugía laparoscópica es lo mismo. La diferencia de que en cirugía laparoscópica ya hay cámaras, ya hay monitores, ya hay una serie de cosas que dependen de la tecnología. Si no funciona la cámara, ya ¿cómo no van a poder operar? Si no tienen el insuflador y no hacen el neumoperitoneo, ya no pueden. Se quemó el foco, ya no ven. ¿Entienden? Y con el robot, ya ni qué decirlo. Porque en la capacitación del robot hay 5 ingenieros metidos para dedicarse exclusivamente a que el robot funcione. Porque si falla algo en el robot, ya imagínense. Tendría que convertirlo a cirugía laparoscópica o si no a cirugía convencional. Eso sería el orden, ¿no? Ahora, altamente instrumentalizado, todos son por aparatitos, instrumentos. Ahí me hace recordar mucho, hay un cirujano en el Almenara que es el doctor Campana. Y cada vez que yo me voy de viaje a algún congreso, a algún lugar, me encuentro con el doctor Campana. Y yo le tengo un aprecio especial a este médico, porque cuando yo fui interno en el Almenara, yo no sabía qué iba a hacer, igual que ustedes. ¿Qué va a hacer? No, yo creo que va a ser dermatóloga porque quiero dormir, no me gustan las guardias. Entonces el otro, no, yo no tengo fuerza, dice, yo no voy a ser traumatólogo. Entonces así uno va, ¿no? Entonces cuando yo termino la carrera, como todos ustedes que ya van a terminar pronto, no sabía qué iba a hacer. Hice mi internado. Y cuando hago mi internado empiezo, y ahí era la moda, ¿no? Operas un apéndice, invitas. Ya, operas el apéndice, invitaba. Era cirugía abierta todavía. Entonces, y ahí un día Campana me da, ven, chico, me dice, tú te he visto bien empeñoso, buen interno, estás ahí, opérate esta apéndice. Termino de operar y en el vestidor me agarra el hombro y me dice, si tú no eres cirujano, no eres nada. Entonces es algo que siempre le hago recordar porque cuando me fui a mi serum, después regreso al serum y todo, y uno hasta el final, ¿no? Ahora, ¿qué especialidad voy a marcar? Entonces empieza uno a hacer, pues, ¿no? Digo, ¿y ahora? No, me acordé y dije, no, cirugía. Ingresé en cirugía y cirujano y ya. Entonces esas cosas definitivamente tienen que ustedes tenerlo en cuenta, ¿no? Todo es a través de aparatos, está altamente instrumentalizado y la comprobación preoperatoria es muy importante. O sea, tienen que comprobar que el aparato esté funcionando, que todo esté bien, porque si no, definitivamente va a haber una serie de problemas. El personal tiene que estar bien entrenado y en el robot muchísimo más, en el robot, ¿ya? Ligasure es un elemento de sello de vasos, ¿no? Entonces hemos visto, por ejemplo, el ligasure, ¿no? Como un elemento de sello de vasos, el bisturí armónico. Se puede hacer todo por laparoscopía, cirugía general, endocrinología, cirugía pediátrica, cirugía de tórax, urología, ginecología, cirugía vascular, y hay una serie de especialidades más que no están en esta diapositiva, pero que se puede manejar por cirugía laparoscópica. Por ejemplo, las artroscopías de los traumatólogos, ¿no? Se hace por laparoscopía. Un cirujano plástico amigo regresó de Brasil y me dice, voy a hacer un lifting facial laparoscópico. Alquílame tu equipo. Y le digo, oye, me da curiosidad, a ver, entra. Una paciente que por los años ya tenía las arrugas, tenía todo colgado, todo, entra por la calota, le pone los trócares, ¿no? Entra a los músculos y empieza a tensar los músculos
¿no? Los anuda atrás, por la oreja, no sé cómo los hace. Termina la operación y la paciente tenía todo estiradito. Lifting facial por cirugía laparoscópica. Ya imagínense, o sea, son cosas que esto ya ingresó a todas las especialidades, a todas las especialidades. Y el otro consejo que les quiero dar, en algún momento cuando ustedes tengan la opción de poder elegir entre una especialidad quirúrgica y una especialidad médica, ¿qué elegirían? ¿Quirúrgica o médica? Médica. Médica. Acá, él tiene una cara de ya. ¿Quirúrgico o médico? Médico. Médico. Ya me equivoqué. Aquí la doctora. Quirúrgico. Más inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque le digo a ustedes, paren de sufrir. A veces a nosotros lo que nos enseñan en la universidad, nuestros papás, nuestro médico y todo eso, al médico, ¿qué le enseñan? La carrera mística, ¿no? El servicio. Pero ustedes, en estos momentos de un mundo tan competitivo, de un mundo prácticamente industrializado, globalizado y donde todo funciona con dinero, eso de que yo voy a curar a los enfermos, me voy a ir al asilo, a darles sus medicamentos, voy a sanar a todos, o sea, eso de la medicina mística, ya no. Ustedes tienen que combinar su medicina con la parte remunerativa. Tampoco quiero decirle que se conviertan pues en un, ¿no? Pero que de todas maneras valga la pena la inversión que tienen sus padres en ustedes. Sus padres están invirtiendo 10.000 soles por ciclo, doctor, se ponen ahí ya un poco más, se tiran por la ventana, son 10.000 soles. O sea, ¿entienden? O sea, es cierto, todo eso tienen que ustedes valorar. ¿Por qué? Porque esta es una inversión y tienen que recuperar su inversión. Y dentro de las especialidades que definitivamente les va a dar a ustedes no solamente satisfacción personal, profesional, sino económica, de las especialidades quirúrgicas. Las especialidades quirúrgicas. Porque con una operación ganan lo que un clínico gana toda una semana. Y no quiere decir que el clínico esté mal, o sea, es necesario el clínico, ¿no? Pero definitivamente tienen que ustedes pensar en eso. Si son clínicos, ya, pónganse una clínica, ponen una clínica, atienden a sus pacientes, te están ganando de todo lo que gana la clínica. ¿Entienden? O sea, tienen que ver eso. Eso que no les enseñan, ¿no? Eso deben enseñarles también ustedes cómo gerenciar sus... Llevan su curso de gerencia, ¿no? Por la decana, me parece. Ya van a aprender un poco más, pero definitivamente yo les aconsejo de que siempre piensen en una carrera que tenga procedimientos o cirugías. Todo el tubo digestivo puede ser resuelto por vía laparoscópica. Hernias, eventraciones, ¿no? Pared abdominal, esófago, estómago, intestino, apéndice, colon, recto, hígado, vesícula, vasos, páncreas, todo. Whipple, todo se puede hacer por cirugía laparoscópica. Hernias inguinales, hernias plurales, hernias ventrales. Esto, por ejemplo, es la imagen de una hernia vista por vía laparoscópica. ¿Ya? Esta es la incisión, la posición de los trócares en una hernia por cirugía laparoscópica. Cuando ustedes hacen una cirugía de hernia por vía convencional, chicos, cuando hacen una cirugía de hernia por vía convencional, tienen muchas posibilidades de lo siguiente. Uno, el 40% de las hernias tienden a recidivar. Infecciones de herida. El paciente siente a veces la malla, el bulto por largo tiempo, se reincorpora muy lentamente a sus actividades laborales. Imagínense, si es un futbolista de alta competencia, 6 meses fuera. 6 meses. Imagínense ustedes, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, 6 meses fuera. ¿Qué hacen?
Claro, yo no he operado ni a Messi, ni a Neymar, ni a Cristiano Ronaldo, pero he operado hasta 3 o 4 futbolistas peruanos, 2 de selección y 2 que casi selección. O sea, que no han llegado a la selección, pero sí en clubes importantes del Perú. Por laparoscopía, en hernias. ¿Cuánto les he dado? 15 días. En 15 días, otra vez han estado jugando. Se operó, a decir, y ya está jugando. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? En el último congreso que me invitaron acá en Lima de hernias, aprendí algo que hasta hace unos años no les decía a los alumnos. Y eso tal vez es lo único nuevo que pueda salir en la grabación o en las cosas que están anotando ustedes. Es como se parcha una llanta. Es el principio para curar las hernias y las cementaciones. Cuando tienen su carro, están yéndose no sé a dónde, espero que a su casa, y se pincha la llanta y empieza a bajar la presión. ¿Qué hacen ustedes? Sacar la llanta. Sacar la llanta, ya, saca la llanta. ¿Ustedes o el llantero? Nosotros mismos. Yo la saco. Quiere impresionar. Quiere impresionar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente cuando se parcha una llanta, se parcha por dentro. El parche va por dentro, o sea, ustedes van por dentro, ponen el parche más la presión sella el mismo principio es en hernias. Es como que ustedes a una llanta le sacan el clavo y le ponen el parchecito por fuera, una curita, algo por fuera. ¿Qué va a pasar? Empieza a rodar el carro, vuela el parche, ¿no? El mismo principio. Y es por eso que las hernias tapadas, selladas por dentro, regresan. Porque el paciente prostático va al baño o se resfrió, algo que aumente la presión intraabdominal, pone el parche. El mismo principio. Pero si tú le pones el parche por dentro, así como parchar una llanta, resiste más. ¿Ya? Eso aprendí en el último congreso de hernias que se hizo acá. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes les enseñan hernias, ¿ya les han enseñado hernias o no? Ya han dado examen de hernias también. Y la pregunta, no quiero hablar del examen, porque el examen ha sido muy sencillo, ¿no? Ya se van a quejar, van a decir 3 jalas. Nada. ¿Sí o no? ¿Fácil o difícil el examen? A ver, doctor. ¿Fácil o difícil? La vocecita. O sea, acostúmbrense a participar un poco más. Justo a las personas que yo considero que están un poquito más retraídas, les pregunto esas cosas. El examen ha sido relativamente sencillo, tiene su nivel normal de complejidad, pero ya. Les preguntaron también de hernias. Entonces, lo ideal sería ya preguntarles de hernias, pero por la laparoscopía, ¿no es así? Ya no de hernia abierta. ¿Para qué me pregunta, doctor, hernia abierta si eso ya pasó a la historia? Mejor pregúntenme de laparoscópica. Pues ahora vamos a preguntarles de hernias por vía laparoscópica. Entonces, miren, cuando se opera hernia por laparoscopía se ponen 3 trócares. Y el paciente a veces dice, doctor, es espectacular el resultado. Viene con unas hernias inmensas, que a veces le llega hasta la mitad del muslo, ya hasta la rodilla algunos, ¿no? Ustedes han visto hernias grandes, inguinos totales gigantes, ¿ya? Esas hernias, y termina la operación por laparoscopía, el paciente no tiene nada, dice, doctor, ¿qué ha pasado? Todo se selló por dentro, ¿correcto? Entonces dice, y no hay corte, no hay nada, porque todo se trabaja por arriba. Entonces, esta es la posición de trócares. Si ustedes tienen la hernia para trabajarla en esta zona, imagínense los trócares altos y el resultado es espectacular. Una hernia por dentro se ve como un orificio, así miren chicos, un orificio, un agujero por donde sale el contenido intraabdominal.
Y definitivamente la complicación más importante de una hernia es que un intestino se meta, se estrangule, ¿no? Se encarcele. Esto ya es la anatomía por dentro. Para manejar y hacer hernia por la laparoscopía debemos saber esa anatomía. ¿Quién les enseñó hernia? El doctor Horacio Ruiz. ¿Qué le dijo el doctor Horacio Ruiz? Orificio inguinal superficial, orificio inguinal profundo, conducto inguinal, borde superior, borde inferior, cara anterior, cara posterior, elementos del cordón por el conducto inguinal y todo, ¿no? Vasos epigástricos, directa, indirecta, ¿no? Piso posterior, Lichtenstein, McVeigh, ¿cómo se llama? Bassini, Lichtenstein, Stoppa y todo lo que es cirugía abierta. Rudkoff, McVeigh. Rudkoff. Rudkoff. Ya. Gil. Benítez. Carbajo. Sotil. Cubillas. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? De que en cirugía abierta, a cada que se le ocurre un detalle, es mi nombre, por si acaso, eso es mío. Entonces, en cirugía de hernia van a encontrar 100 o 200, quedo corto, de técnicas diferentes. Lo más conocido ya les digo. Lo demás, y algo que tienen que aprender ustedes es que cuanto más procedimientos existan para resolver un problema, ninguno es el ideal. Recuerden siempre eso. Entonces, si existen 200, 300, 400 para hernia convencional, ¿será alguno el ideal? No. Y en cirugía laparoscópica solo hay dos, TAP y TEP. Por lo tanto, los dos son ideales. Miren, chicos, estos son los vasos epigástricos ya vistos por dentro. Este es el famoso triángulo de Hasselbach, por donde salen las hernias directas. Este es el orificio inguinal profundo, por donde salen las hernias indirectas. Este es el orificio femoral, donde se convierte la arteria y la vena femoral en ilíaca, y por aquí salen las hernias femorales o las hernias crurales. Aquí está el agujero obturatriz y salen las hernias obturatrices. Clarito. Esto es el famoso triángulo de Doom o triángulo de la muerte. ¿Por qué? Este es el conducto deferente, estos son los vasos gonadales y este es el repliegue peritoneal. ¿Por qué le llaman triángulo de la muerte o triángulo de Doom? ¿Por qué? Porque el contenido del triángulo es la vena y la arteria femoral. Si hay una lesión entre la vena y la arteria femoral, sangra como no tienen idea ustedes. A mí no me ha pasado, espero que no me pase. Algunos dicen toco madera, espero que no me pase. Y no quiero que suene a burla, felizmente no me ha pasado. Pero yo sé de más de un cirujano que entró a hacer esta cirugía. Y generalmente son los cirujanos que dicen que no tienen límites. Y ustedes como cirujanos en algún momento tienen que tener límites. Y su límite cada vez tiene que ser más largo. ¿Qué quiere decir? Y eso nunca se deben olvidar. Si hoy día pueden hacer esto y ese es su límite, hagan eso. Y si mañana pueden hacer esto y ese es su límite, hagan eso. Y si pasado mañana pueden hacer esto, hagan eso. Y si termino yo hasta ahí, la ventana, ese es mi límite. O sea, el límite cada vez tiene que ser más largo, más alto su límite. Y hay cirujanos, ustedes van a decir, no, esto no pasa nada, este es papaya. No tengo límite, yo soy lo máximo. Entran, ahí vienen los errores. Ahí vienen los errores.
Yo sé más de un cirujano que ha entrado diciendo hernia por la laparoscopía, una tontería, una tontería. Una lesión a este nivel termina, ¿qué es eso? En el cuello, con mucho susto, ¿no? Y no queriendo más regresar a esta cirugía. Y es cierto, no vuelven a hacer más una hernia por la laparoscopía. Como se dice, quedan curados. Igualito cuando es la patología del hiato. Hay muchos cirujanos que dicen, el hiato. Entran al hiato y no vuelven más al hiato. ¿Ah? Por eso su límite tiene que ser progresivo. Y eso yo lo aprendí, no sé, de forma instintiva, de forma natural, porque no creo que nadie me haya enseñado, porque cuando yo estaba de interno, hacía lo que podía. Y lo que no podía ya me hacía el tonto y el otro terminaba. Cuando fui residente igual, avanzaba hasta donde podía. Y lo que no podía ya no precipitaba y me ayudaba. Entonces siempre y progresivamente me di cuenta que cada vez podía hacer algo más. Y eso es bueno. O sea, tienen que ir viendo eso. Y cuando apliquen ese tipo de filosofía, no van a tener piedra. Espero. ¿Ya? Entonces, este es el famoso triángulo de Doom. Muchos cirujanos que entraron a hacer hernia en esta zona y tuvieron problemas en el triángulo de Doom, no regresaron más a hacer este tipo de cosas. Porque ¿qué significa una lesión de la arteria? De la arteria o la vena femoral. Llamar al cirujano vascular, clampar vasos sanguíneos importantes, rafía de vena, o tienen que ponerle un injerto. Ya la cirugía se hace muy compleja. Después explíquenle al paciente, pues señor, ¿sabe que hemos entrado a operarle una hernia y al final tiene un injerto teflón ahí de la arteria femoral a la ilíaca, le hemos obliterado? Lo denuncio. Si son así como ustedes, los alumnos, ¿qué hacen? Denuncio, ¿no? ¿Qué pasó este accidente? No, yo no entiendo, usted me devuelve como era yo antes, ¿entiende? Entonces esas cosas tienen que tener en consideración, o sea, se hace una catástrofe, tienen que resolverlo, si es que no se muere, ¿no? Algunos van a preferir, no, mejor muerto que vivo. Bueno, malla. Las mallas que se ponen por hernias convencionales, en el caso de Liechtenstein, son unas mallas chiquitas. No sé si alguien ha visto operar en sus hospitales hernias abiertas. Levanten la mano, ¿qué tamaño de la malla se pone? Chiquita, una malla pequeñita, ¿no? Y las mallas que se ponen por vía laparoscópica son unas mallas grandes. Esas son las medidas, 15, 12 por 14, 8. Son mallas grandes.